Este es un proyecto que hicimos en Inglaterra que nos funcionó, un proyecto de comunicación que quería presentar ahora. Es cuando se acercaba la visita del Papa, que venía a Inglaterra y había mucha polémica y gente gritaba y hubo debates que se perdían y todo esto. Entonces nosotros pensábamos, mucha gente decía, es que siempre nos atacan, la situación está muy mal, el viaje va a ser un desastre y todo esto. Y con un amigo, pues nosotros pensamos no quejarnos, sino hacer algo, ¿no? Y nuestro plan era o sea, después de pensarlo mucho en un bar, que es el sitio ideal para pensar estas cosas, nosotros hicimos esta propuesta de escoger laicos que sepan comunicar, entrenarles en contenidos y técnicas de comunicación a este grupo que habíamos escogido y luego abrirles la puerta en informativos en televisión y radio para que salieran a hablar, con motivo de todas las polémicas que surgirían cuando viniera el Papa. En febrero del 2010 se anunció el viaje del Papa, nosotros hicimos una selección, se presentaron 90 personas y nosotros elegimos a los 24 que nosotros le daríamos el entrenamiento. Entre marzo y julio tuvimos sesiones de contenidos, cada 2 martes nos reuníamos por la tarde para estudiar los temas polémicos que iban saliendo y que saldrían el resto del tiempo. Y los temas eran estos, ¿no? Los temas que salieron con la legislación de igualdad que acababa de salir el mes antes y que era muy polémico porque parecía que la Iglesia estaba en contra de todo lo que se estaba haciendo en el país y todo esto. Y luego los otros temas que luego salen en todos los países, en España, también en Chile, donde estaba ahora hace poco, en Alemania, donde estuvimos preparando la visita del Papa, siempre son los mismos temas que van saliendo. Cada martes estudiábamos un tema. Luego, entre marzo y julio, también tuvimos un sábado al mes en sesiones de entrenamiento de prácticas de comunicación, cómo hablar a los medios, cómo hablar delante de una cámara, de un micrófono, etcétera, cuando te están entrevistando. Y dar esas técnicas para que la gente supiera no solo qué decir, sino cómo decirlo. Pero para eso también queríamos transmitir una mentalidad muy positiva de los medios, que es como la primera cosa que hay que para cualquier persona de nuestro equipo, siempre pensar que entendemos el papel de los medios. Y siempre empezaba diciendo, nuestras sesiones empezaban, ¿cuánta gente de aquí piensa que los medios están en contra de la Iglesia? Y casi todo el mundo ponía la mano. Y luego, al final de esto, pues no lo hacía nadie, porque es una cosa mucho más matizada, ¿no? Nosotros entendemos el papel de los medios. Entendemos que piden cuentas a personas e instituciones, también a la Iglesia, y que hacen preguntas difíciles, porque ese es su papel, ¿no? Y las preguntas difíciles las hacen porque son las preguntas que tengo yo. Aquí seguramente no ocurre, ¿no? Pero cuando un político roba dinero, entonces yo quiero saber eso. Yo quiero que los medios le hagan las preguntas hasta que salga la verdad. Cuando esto ocurre en la Iglesia, también yo quiero que se haga lo mismo. Porque es una sociedad abierta, una sociedad donde se saben las cosas para poder resolver los problemas que haya. Cuando tú piensas que estas preguntas que les hacen a la gente son preguntas adecuadas porque son las tuyas, cuando tú estás en ese sitio, en esa silla, sentado, te parece bien que te hagan preguntas de este estilo porque son las mismas preguntas que tú harías. Cuando tú te sientes bien, comunicas mucho mejor. Esto era la primera cosa, ¿no? Antes de aprender cómo poner las manos y cómo hablar y no empezar ninguna respuesta con no y todas estas cosas, era tener esta mentalidad positiva. Bueno, en septiembre del 2010 hicimos una presentación de todo nuestro equipo a los medios, porque una cosa es tener gente muy bien preparada y otra es que salgan, ¿no? Porque si no les conoce nadie, todo no ha servido de nada. Entonces conseguimos que vinieran gente de la BBC, la BBC es una cosa muy seria, con mucho prestigio en todo el mundo, de Sky, de Canal 4, 5, etcétera, etcétera, y vinieron y les presentamos a nuestro equipo para que en los informativos de esos días de septiembre, cuando preparamos la visita del Papa y durante la visita del Papa, usaran nuestra gente. Y realmente les gustó mucho esto porque les ahorramos mucho trabajo. Teníamos gente preparada que podía ir ya a todos los medios. O sea, durante la visita estuvimos en 100 programas dando esa visión positiva de la Iglesia. Hubo un impacto que se notó, que la gente sabía responder, que tenía ganas de responder y que lo hacía bien, y esto dio mucha confianza a todos los católicos que lo escucharon, que fueron muchos, que estaban pegados a la televisión a ver qué pasaba y todo esto. También los obispos les gustó mucho esto porque
nosotros les habíamos pedido que nos dijeran, que cuando la gente llamara y dijera ¿qué es esto Catholic Voices?, ellos dijeran no, nos parece bien y nosotros lo bendecimos, pero no es nuestro, o sea, no nos hemos metido. Nosotros les dijimos no se metan ustedes, pero lo dijimos con mucho cariño, pero lo queremos hacer este proyecto y que pensamos que nosotros lo podemos hacer muy bien como laicos. Bueno, 100 programas y tuvo este impacto, ¿no? Y ahora yo quería, más o menos hicimos un estudio, esto hace un año, ¿no? En septiembre del 2010, ahora hace un poco más de un año, nos pasamos bastante tiempo estudiando por qué nos funcionó esto. Y ahora voy a decir unas cosas de nuestra política de comunicación que yo pienso que nos ayudaron a que esto funcionara. Aparte de los contactos que teníamos y todo esto, fue lo que nosotros pensábamos hacer. Ahora lo hemos escrito, está en 2 libros que luego lo enseñaré. Pero más o menos un resumen muy breve de lo por qué pensamos que nos ha funcionado es, en primer término, antes de empezar nuestro método de comunicación, era evitar los 3 peligros en los que frecuentemente caemos cuando queremos comunicar algo religioso. El primero es estar enfadado, ¿no? Porque pensar eso, ¿no? Los medios nos atacan, yo me enfado porque es muy... me enfada mucho este tipo de es muy ofensivo este tipo de comentario y tal. Y lo que ocurre es que cuando uno está enfadado, la gente ya no escucha. Cuando uno habla y está enfadado, no escucha. Es muy desagradable. No solo eso, que cuando uno se enfada con el otro y están 2 personas enfadadas de los 2 bandos, entonces uno no quiere estar ni en un bando ni en el otro. Entonces toda la religión es fatal porque, mira, se están peleando todo el rato, yo voy a salir de ahí. El segundo peligro que nosotros tratábamos de evitar es defensivo, que esto también, cuando uno dice cosas que no son verdad, entonces uno trata de defenderse de eso diciendo eso no es verdad y tal. O en último término, y esto es el argumento de la libertad, es déjame pensar así, porque estamos en un siglo donde la libertad se precia y nosotros nos respetamos unos a otros. En los países del norte de Europa, donde yo vivo, en Inglaterra, la libertad es un gran bien que todo el mundo respeta, etcétera, ¿no? Pero eso es un mal argumento, porque cuando uno dice, por ejemplo, yo te dejo las calles para tu orgullo gay, tú déjamelas para cuando venga el Papa, es decir, yo sé que lo mío no vale nada, pero déjamelo hacer porque yo soy libre, ¿no? Yo soy libre de elegir eso, aunque yo... En cambio, nuestro método de comunicación era no hacer eso, olvídate de eso, sino tú cuenta tu historia y cuando tú termines los 3 minutos, la gente tiene que decir, yo quiero eso. Eso es el objetivo de la comunicación nuestra, es contar tu historia para que al final la gente diga, después de un muy poco tiempo, yo quiero eso. Y tú lo escuchas en la radio y cuando la gente habla de lo que le ha convencido, realmente lo dicen y dicen, por eso yo escuché a esta persona y yo dije, yo quiero eso. Y eso es lo que mueve a la gente. Bueno, esto es lo contrario de ser defensivo. Y luego, superficial, ¿no? En Inglaterra la religión no importa demasiado y entonces no sale en las noticias. Cuando hacen cosas buenas, los sacerdotes hacen cosas buenas, no salen en las noticias. Solo sale si hay polémicas, ¿no? Si hacen cosas malas o si hay otras polémicas de dinero, sexo, etcétera. Entonces uno puede pensar que es muy desagradable salir en estos casos a hablar, ¿no? Y me acuerdo de un tipo que trabajaba para la iglesia y me dijo un día, esta semana ha sido fenomenal porque no hemos salido en ningún medio. Y entonces a mí se me ocurrió pensar, bueno, yo pensaba que tú trabajabas en comunicar, no en parar la comunicación. O sea, esto, cada vez que sale la iglesia o sale un tema, tu tema, es tu oportunidad de comunicar. Tú tienes que saber hacer que cuando salga una controversia, por muy desagradable que sea, tú decir tu tema de la manera que tú quieres, que la gente al final diga yo quiero eso. Eso lo tienes que hacer cuando te entra la controversia. O sea que hay que no solo pensar, no es cuestión de superarla, sino de utilizar cada una. Es la oportunidad que tú tienes. Por eso me encanta esta frase, ¿no? No se trata de cómo sobrevivir la tempestad, sino de cómo bailar bajo la lluvia. Ahora nos acordamos nosotros de esa lluvia donde estuvimos, bastantes de nosotros. Yo cuando se empezó a llover y estábamos totalmente empapados y toda la gente alrededor estaba bailando, yo pensé, thank God, porque ahora saldrá esta noticia en la BBC. Y de hecho salió esa noticia en la BBC y luego hubo un estudio en la Universidad de Navarra que JMJ ha sido la más comentada en los medios de la historia
más que la beatificación de Juan Pablo II, por varios motivos, pero los motivos principales han sido dos, ¿no? La tormenta y la protesta. Uno dice, yo no quiero hablar de la JMJ a partir de la tormenta o de la protesta, pero es ahí donde empezamos. Y entonces, ahora esto era la introducción, y nuestro método de comunicación se basaba en el principio de la intención positiva. Y el otro día le di nuestro libro, que está aquí, a un amigo que lo estaba leyendo y él me dijo, ahora he leído los primeros capítulos y me he dado cuenta de esto. Me mandó un mail diciendo esto. Nunca se me había ocurrido que detrás de cada pregunta, por hostil que sea, hay un valor que la mayoría de las veces es un valor cristiano. O sea que cuando tú estás tratando de comunicar, cuando te das cuenta de eso, que realmente lo que mueve a las personas que están en contra tuyo es lo mismo que te mueve a ti, es muy fuerte esto, porque realmente te ayuda a posicionarte para un diálogo o para una comunicación buena. Y nosotros lo llamamos el reframing, que es un método de comunicación muy común en las empresas, en comunicación de crisis, y nosotros lo hemos adaptado a nuestro caso en particular, que era de Catholic Voices, ¿no? Y teníamos estos 4 pasos. Primero, entender bien cuál es la crítica contra la Iglesia, entenderlo muy bien, encontrar la intención positiva detrás de esa crítica, siempre pensar detrás de esa crítica hay una intención positiva. Puede haber otras intenciones también, ¿no? Intenciones que la gente quiere machacarte o lo que sea. Todo esto lo ignoras porque no tiene ninguna importancia y te fijas solo en la intención positiva que está detrás de esa crítica. Estar de acuerdo con esa intención, decir internamente yo estoy de acuerdo con eso y comenzar a responder desde ahí. Bueno, para encontrar la intención positiva nosotros nos pasábamos 2 horas estudiando cada tema para encontrar, y nuestro método era cuál es la intención positiva de aquí y cómo se responde desde ahí. Y para cada tema, por ejemplo, el SIDA en África, o los abusos sexuales de sacerdotes, o los experimentos en embriones, todo estos se pueden estudiar así y siempre funciona este método. Pero cuando estás allí, como te preguntan de cualquier cosa y la noticia se mueve, tienes que responder a las cosas en 3 segundos. Tienes que hacer el reframing en 3 segundos. Por eso es muy importante haberlo preparado antes, el reframing. Bueno, ahora no hay tiempo para dar ejemplos, pero podemos hacer este ejercicio. Entonces ahora el principio principal nuestro es el reframing. Y luego ahora 3 puntos más que también nos han ayudado. Que uno es que nosotros vimos nuestro cometido como dar luz y no calor. O sea, no acalorar la discusión, como estamos tratando de encontrar la intención positiva del otro y unirnos a eso, es dar mucha luz sobre los temas y no acalorar. Cuando tú estás en un estudio y dices la palabra homosexual, ya la temperatura sube, ¡guau!, hasta aquí. Entonces, es bajar esa temperatura para hablar, porque cuando está en temperatura alta la gente no escucha. Entonces, queremos clarificar, no luchar contra nadie, usar palabras simples para explicar ideas complejas. Antes hemos escuchado que la gente me hace preguntas, nosotros contestamos a otras. Por eso no comunicamos. Bueno, queremos comunicar las preguntas que ellos tienen, pero con palabras simples. Y luego, esta otra cosa esta idea muy clara, que está comunicar con el espectador y no con la persona que está a tu lado, que es el presentador, que en toda mi experiencia siempre ha sido muy neutro, y la persona anti que pueden poner en el estudio al lado tuyo, que es así, que no es tu público. En Inglaterra hubo mucho ruido cuando iba a llegar el Papa y la gente pensaba, esto va a ser un desastre y tal. Luego hubo una encuesta una semana antes y se vio que había 10% de gente en contra de la visita. Bueno, es una minoría significativa, pero no es todo el mundo, ni es una gran mayoría, es una minoría significativa que se puede asumir, ¿no? Un 10% estaba ayudando a que saliera el viaje adelante bien y un 80% entre medio entre los que estaban abiertos o indiferentes, no les importa nada, les importa quizá, no se sabe. Entonces, la política nuestra era escuchar los 10 que gritan, pero no contestarles a ellos, sino contestar a los 80, hablar a los 80, al mercado grande, porque esos no te han insultado, ni se sienten negativos contra ti. Tienen una totalmente diferente visión de lo que tú estás diciendo. Por eso tú te sientes diferente, porque cuando alguien te grita, lo normal es que tú le quieras gritar, y eso es tan desagradable, entonces la gente se sale de eso. O sea que escucha a los 10, pero habla a los 80. Es una regla muy interesante para comunicar. La siguiente idea era witnessing, not winning, que quiere decir
dar testimonio, no ganar, no ir para ganar la batalla, no es una batalla de ganar, es encontrar el punto común, es comunicar desde ahí, desde el punto común. Siempre empieza tu discurso desde lo que tú estás de acuerdo. Cuando la persona habla y dices al final, cuando yo estuve dando una conferencia sobre esto y entonces luego tuvimos preguntas y al final de todo el que me había invitado dice, me ha sorprendido que cuando te hacen preguntas tú siempre empiezas, I agree. Yo estoy de acuerdo con eso. Y entonces luego lo negabas, claro. Pero al principio es siempre, yo estoy de acuerdo con eso. Tienes razón. Pero vamos a ver cómo se explica eso. ¿Por qué es así? Etcétera. O sea que no ver nunca al otro como enemigo y esto te ayuda mucho a comunicar. Tenemos ese mensaje positivo, aunque a veces nos cuesta que hacer nuestro mensaje como si fuera como eso, lo que es, ¿no? Un sí a la vida, a la mujer, a la libertad, al amor. Tenemos que hablar siempre en positivo sobre esas cosas de manera nueva, ¿no? Y con compasión, empatía, bueno, estas cosas ya han salido con la presentación buenísima de Gustavo de antes de esta mañana. Nosotros decíamos, si tú eres cristiano, tú cuando estás allí hablando, tú tienes que portarte como lo que eres. Como lo que eres tiene que ser compasión, empatía, cortesía, porque si tú le gritas al otro, eso no es vivir tu fe en la comunicación, sino cuando tú estás allí haciendo eso, tú eres quien eres. Eso siempre funciona, si tú eres quien eres. Además, a la gente le gusta. Y el tercero es prepararse muy bien, ¿no? Se necesita mucha formación y mucha información para responder a todo. Tenés que responder en 3 segundos a una preparación que quizá te lleve 2 horas por tenerlo todo. Tener muy claro cuál es tu mensaje. Si tú no sabes lo que vas a decir, no vayas. Es un consejo muy, muy, muy fácil de recordar. Siempre es pensar, saber qué voy a decir en este caso. ¿Cuál es mi mensaje? Cuando el primer ministro dijo en Inglaterra, nosotros porque somos conservadores, vamos a meter el matrimonio gay. Entonces, ¿qué pasa? Que los católicos piensan, la Iglesia está en contra, pero yo no sé exactamente por qué. Y no lo saben explicar. Y nadie sabe cuál es su mensaje. Entonces, hay que prepararse ahí, ¿no? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Por qué este mensaje? Y luego piensa en el tema, ¿no? ¿Qué está pensando la gente? Porque estás comunicando con la gente. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el marco? Para cambiarle el marco. El reframing es cambiar el marco de positivo a negativo. Bueno, ahora tenemos una web que es catholicvoices.org y allí pues tenemos un blog donde comentamos las noticias. Ahora ha habido un par de noticias de abusos en Inglaterra donde los hemos comentado, también el caso del matrimonio gay. Tenemos un sitio allí en la web, abajo tiene las grabaciones de radio o televisión o cuando se nos menciona en la prensa y vamos saliendo todavía ahora. Acabamos de empezar en octubre un programa de formación de speakers de nuevo en Leeds con otros 15 personas, aparte de los 20 que ya tuvimos del año pasado. Y esto ahora es un fin de semana al mes hasta diciembre y terminamos ahora. Bueno, ahora nos quedan 2 todavía. Y luego ahora es una idea que está expandiéndose, ¿no? Ahora está pasando. Hay grupos en España que está empezando en Irlanda, donde tienen muchos problemas diferentes de los nuestros. En Polonia, que ahora nuestros amigos de Polonia allí, están metidos en eso también. En Alemania, cuando estuve allí hablando con los comunicadores, justo un mes antes de que viniera el Papa. Y luego en América nos han escrito y estamos trabajando en Costa Rica, en Chile, en Ecuador, etcétera, ¿no? En México me llegó hace 2 días otro mail de montarlo ahí. O sea que es una idea que la gente ve que en sí es sencilla, aunque necesitas trabajarla, y que se puede llevar a todo el mundo. Y por eso nosotros hemos escrito estos 2 libros. Este es la historia de nuestro proyecto, lo que hicimos, que es 100 páginas, un case study para comunicadores, y este es más interesante, que es el libro de nuestro curso de formación. Todos los temas polémicos que estudiamos, cómo encontrar la intención positiva detrás de cada tema y cuáles son los puntos principales para comunicar y cómo comunicarlo bien de los temas polémicos y ahora lo vamos a ir completando, pero por ahora es el libro de nuestra formación que está ahí. Vale, gracias. Muy bien. Más preguntas. Pero a ver si me gustan o no.
qué le pareció la estrategia de comunicación de la Iglesia cuando salió a la luz la oleada de abusos a menores. Depende, o sea, hubo respuestas pobres y luego nosotros hicimos una respuesta que yo pienso que fue buena. O sea que, en general, hay que aprender, tenemos que aprender todavía bastante. Nuestro descubrimiento, pensamos, es que los laicos pueden comunicar muy bien, saben hacerlo, son gente normal con trabajos y familias, y nosotros queremos Nuestra idea es formar un movimiento mundial de laicos que comuniquen para que luego eso ya sea la norma. Lo normal es que tú enciendas la tele y salgan laicos allí hablando de cosas de la Iglesia y que lo hagan muy bien. ¿Qué opinas del para bien o para mal, pero que hablen de nosotros? Bien, sí, eso, que hablen de nosotros. Cada controversia es una oportunidad de comunicar tu mensaje. Tienes que saber cómo comunicar tu mensaje por la entrevista, por la controversia. En una rueda de prensa, un periodista pregunta acerca de los abusos sexuales. Un ejemplo práctico de reframing, por favor. Vale. Bueno, pues, ¿cuál es la intención positiva detrás de esa pregunta? Que es muy malo que pase eso, que la seguridad de los jóvenes y la moral que está detrás de eso es muy importante. Y yo y tú estamos todos en favor de eso, ¿no? O sea, esto que está pasando es muy malo. Estamos todos... Ahora, ¿cómo se hace el reframing? Nosotros hacíamos en Inglaterra... La Iglesia ha hecho mucho trabajo para proteger eso. Desde 2001, cuando salieron las nuevas reglas, la Iglesia está por delante. Ahora el gobierno, ahora ha habido un par de casos que han salido porque la Iglesia tiene reglas tan fuertes que cuando sale algo sale ya al público inmediatamente. La Iglesia Católica en Inglaterra es la única que publica en la web todas las denuncias que hay contra ella cada año. Es la única, no, ningún colegio, ninguna otra institución. ¿Qué pasa? Que ahora el gobierno ha dicho a la Iglesia, si quieres acometer este problema que es tan grande en toda la sociedad, tienes que mirar a lo que ha hecho la Iglesia Católica. O sea que, por un lado, estamos de acuerdo que eso ha sido muy mal y que si hay gente que lo ha hecho, aparte de los curas que han hecho cosas malas que se tienen que ir, que si algún obispo no lo ha llevado bien, pues que también que dimita. O sea, todo eso, ¿no? Que se limpie el tema, pero nosotros estamos de ese mismo lado. Eso es lo que nosotros decíamos. No me va a llegar tiempo, ¿eh? A ver... ¿Cómo podemos hacer para no dejarnos llevar por los sentimientos de enfado en los debates y televisión? Y si te gritan o insultan. Pues eso es lo que he dicho. Yo estaba en un programa y entonces era una semana antes de que llegara el Papa y la señora de a mi lado, una escritora muy conocida lesbiana, dice, lo que hay que hacer es, cuando aterrice el Papa, es arrestarlo y ponerlo en la cárcel. Es súper ofensivo. O sea, en ese momento yo pensé, ¿la ahogo por el cuello o le apuñalo o lo que sea? Porque la sangre caliente y todo esto todavía está ahí, ¿no? Pero luego piensas, no tienes que hacer nada, tienes que hablar con el público. El público piensa, seguramente que esta señora es una loca que has dicho esta cosa, y tú tienes que agregarte al público. Y entonces hablar a eso. O sea, nunca enfadarte porque eso sí que has perdido la partida. La partida porque ya no la partida de que te escuche la gente, ¿no? Que no te escuche nadie. ¿Cómo se sostiene económicamente CV? El primer año nos costó 50.000 libras, que fuimos allí pidiendo dinero. Fue mi encargo. Nos dividimos las tareas, mi encargo era buscar dinero. Y necesitamos 50.000 libras. Entonces yo decía a la gente, mira, viene el Papa, ¿tú piensas que la comunicación católica es buenísima en Inglaterra ahora o no? Pues si no lo piensas eso, danos dinero. Y fue muy fácil sacar dinero. Y eso fue muy fácil. Bueno, el segundo año también, que fue este año, que escribimos los libros y planteamos todo el nuevo proyecto y tal, también necesitábamos 50.000 libras y todavía no las hemos terminado de sacar, hemos sacado como 45 o algo así. Porque es más difícil, porque no hay esta cosa que va a venir, ¿no? Este evento. Ahora, ahora que hemos tenido CV fase 2, queremos que continúe para siempre y ahora hemos hecho un business plan y tenemos que ir a hacer fundraising a saco. Hemos pensado 100.000 libras al año. Bueno, entonces, si alguien de aquí quiere contribuir o ponerse en este sistema, en este proyecto, muy bien. Pero en realidad ahora tenemos que ir a buscar dinero. Ahora, de ahora a Navidad, tenemos que buscar dinero para el año siguiente y al otro, etcétera, para que sea una cosa que se sostiene por sí sola. Pero se sostiene por donativos.
Pero digo, por ahora hemos recogido 50 y 45, o sea, 95.000 libras en 2 años. ¿Por qué se dio tanta cobertura en los días previos a la llegada del Papa a Madrid cuando eran un grupo tan reducido? ¿A quién? A los que protestan, supongo, ¿no? ¿En qué falló la información de nuestros medios? No, es lo típico, ¿no? Los medios están interesados en el contraste, en el drama, en el escándalo y todo esto, ¿no? Eso es un drama con mucha imagen, ¿no? Gente protestando, tirándose cosas y tal, gritando, aunque sea... Esto siempre ocurre. Pero por otro lado hay que pensar eso. La protesta no importa nada. No importa nada, porque cuanta más gente... Ya me queda un minuto y ya... Bueno, ahora a ver si hay una pregunta interesante. ¿Cualquiera puede ser un portavoz autorizado de la Iglesia? ¿Cómo ve la jerarquía su iniciativa? Lo ven muy bien. Todos los obispos ahora están súper contentos de que al principio no sabían porque les dijimos no se metan y tal y ¡buh! Pero ahora están súper a favor y dicen esto, ahora nos dijo el arzobispo de Westminster, nos hemos dado cuenta que esto lo tienen que hacer los laicos. Y para nosotros fue un gran día cuando nos dijeron eso. Y no es un portavoz oficial, sino un portavoz autorizado, que sabe lo que dice. Y la Iglesia tiene que tener 1,2 millones de portavoces autorizados que sepan lo que dicen. Bueno, ya me tengo que ir. La última. ¿Hubo ataque o represalias a los que dieron la cara en los programas? Bueno, solo una vez me pasó que en un programa de debate un tipo del público empezó a insultarme y luego lo dije a mi amigo, que es periodista, y él se lo dijo a un tipo del Guardian, y en el Guardian me dijo, ¡oh, interesante! ¡Drama! Tal, escríbelo. Y lo escribí, es el gran artículo que me han publicado en el Guardian sobre el Papa es inocente, que fue súper comentado. A mí, en mi vida, hubiera imaginado que me hubieran dejado escribir un artículo sobre el Papa en el Guardian, que es un periódico que lee todo el mundo, y solamente porque este tipo me dijo un par de insultos que también no tienen ninguna importancia. Muy bien, Jack, muchas gracias. Regalo para ti. Muchísimas gracias por venir. Ahora hay que cerrar esto.